Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como Kusari no Naruto. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Digitice 27. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 27. 27º enlace. El suelo se hundió donde Jiraiya aterrizó, con los pies bien separados en una postura firme. Ese parecía ser el lema de su transformación, reflexionó Pain. Durabilidad. Era más rápido, más fuerte y más resistente, su jutsu más poderoso, y parecía reaccionar con una rapidez sobrenatural que poco tenía que ver con sus sentidos agudizados. Era como si un campo invisible flotara alrededor del cuerpo de su antiguo sensei, informándole mediante un sexto sentido cuando algo se acercaba demasiado. El primer golpe a su camino humano no había sido ninguna broma. Para un ser inferior, habría sido la muerte instantánea, con la columna vertebral pulverizada y el cuerpo destrozado. Así las cosas, se vio obligado a sacar su camino Naraka de donde se escondía cerca. Estaba seguro de que Jiraiya había notado la figura, así como de que el hombre seguía albergando esa sospecha cuando el camino humano regresó a la lucha, completamente curado de lo que debería haber sido, como mínimo, una lesión incapacitante. A pesar de sus pretensiones de divinidad, a pesar de todo lo que predicaba con innegable convicción, Pain estaba nervioso. Nervioso por aquel hombre de pelo blanco que recordaba con tanta claridad. El sensei de 3 pequeños huérfanos con una confianza inquebrantable y un merecido aire de poder y misterio. Parecía saberlo todo en aquel entonces. Un amigo, un maestro y una figura paterna para los 3. Y ahora luchaba contra ese mismo hombre, con su poder dividido por la necesidad de mantenerlo alejado del Kyuubi Jinchuriki. El niño había resultado irritantemente difícil de atrapar. Poseía un control impresionante del chakra de la bestia y estaba claramente bien entrenado en su uso. Si bien había emparejado los 2 caminos más adecuados para cubrir las debilidades del otro, seguía siendo escurridizo. Le había molestado usar el camino animal. Había estado alejando el cuerpo del conflicto, con la esperanza de que, cuando inevitablemente capturaran a los Jinchuriki, pudieran ser invocados a una distancia segura, lo suficientemente lejos como para que Jiraiya no pudiera seguirlos. Ese plan ahora era insostenible. Aún así, el poder combinado de los 3 caminos debería ser más que suficiente para encargarse del niño. Tendrían que partir de una forma más convencional, pero con la diversidad de invocaciones que podía usar, eso no debería ser un gran problema. Lo único que quedaba era mantener a Jiraiya ocupado hasta entonces. Se negaba a admitir lo difícil que parecía esa perspectiva ahora. Levantó un brazo y sintió esa familiar oleada de poder viajar desde sus ojos hasta su mano. Banzo Tenin, susurró, sin que el volumen de la proclamación afectara su poder. Apuntó directamente a Jiraiya, atrayendo repentinamente al hombre hacia él desde donde había estado reteniendo un ataque conjunto de los senderos Naraka y humano. Si tan solo pudiera apuñalarlo con una de sus varas de chakra, podría perturbar la extraña técnica que sustentaba su inmensa fuerza. Preparó uno a su lado, formándolo con chakra puro y atrapándolo con destreza al caer de su manga. Sin embargo, Jiraiya no estaba desprevenido, girando su cuerpo con destreza en el aire y de repente respiró hondo. Pain permaneció impasible hasta que los 2 sapos ancianos sobre sus hombros se unieron a él y sintió cuánto chakra estaban moldeando en el jutsu. Arte sabio. Goemon. Gritó el Sanin con voz ahogada, antes de soltar el aliento y escupir un chorro de aceite espeso y viscoso. Los 2 sapos a cada hombro escupieron chorros complementarios de viento y llamas, las 3 corrientes de elementos volátiles combinándose en un gran embudo de calor abrasador.
Este surgió, acelerado solo por la técnica de Pain, que lo impulsó hacia adelante. Los árboles cercanos se incendiaron con solo su proximidad, y pudo sentir su calor abrumador mucho antes de que se acercara. Abandonó el Bansopten y, en su lugar, aplastó la vara de chakra, convirtiéndola en energía pura y reabsorbiéndola. Canalizó ese poder hacia su mano libre, con los ojos palpitando con urgencia. Shinra Tensei. El mar turbulento de aceite sobrecalentado se partió, una enorme bola salió disparada y salió volando hacia sus progenitores. Nunca hizo contacto. Jiraiya no perdió tiempo en continuar su técnica. Un sonido como un torbellino contenido cobró vida de repente. El sabio explotó con su propia técnica, agarrando una enorme esfera de chakra puro en su mano extendida. Pain solo tuvo un instante para maravillarse ante el logro de su sensei. La manipulación pura de formas a tal escala era digna de su legendaria reputación. Sin embargo, el enorme Rasengan nunca lo alcanzó. El hombre, mejorado con Senjutsu, fue derribado en el aire por su sendero humano. En cuanto el cuerpo de marioneta lo atrapó, comenzó a tirar, extrayendo su alma. Ahora parecía más difícil, como si intentara arrancar un árbol de raíz, y esa resistencia adicional le dio tiempo a Jiraiya para girar y asestar una patada demoledora que envió a Ningen volando hacia la línea de árboles. Pain, distraídamente, le indicó a Higokun que fuera a curarlo, notando cómo la mirada de Jiraiya seguía a la otra figura que corría tras el camino humano. No podía permitir que esa sospecha se agudizara. Jiraiya ya había demostrado estar más que capacitado para infligir daño duradero a sus caminos. Esta mejora es muy impresionante, Jiraiya-sensei, pero aún no es suficiente ante Dios. Ajá, replicó el hombre, con sus ojos pequeños y brillantes volviendo a su antiguo alumno. Supongo que con ese tema de nombres que tienes, ¿eso te convertiría en Tendo? Pain se encogió de hombros, sin confirmar ni negar la suposición, simplemente afirmó: somos Pain. Es el mensaje que traemos al mundo. Un mensaje de comprensión ante la pérdida compartida. Nunca te enseñé tanta arrogancia, Yaiko. Pain apenas se estremeció al recordar una herida tan antigua. Pensé que estaría orgulloso, sensei. Buscamos lo mismo que usted. Los labios de Jiraiya simplemente se torcieron. Lo dudo mucho. Naruto gruñó mientras rodaba hacia un lado, las cadenas se desplegaban sin ningún efecto. Marcaron líneas en el rinoceronte recién invocado, pero incluso mientras este se encogía de dolor, el camino Asura se abalanzó hacia adelante. Una espada segmentada, emergiendo de su espalda como una cola plana, golpeó con la velocidad de un escorpión. Las cadenas florecieron a su alrededor y la cola rebotó contra una barrera precipitada, pero entonces el camino Preta apareció, abriéndose paso a través de su técnica como si no existiera. Intentó acortar la distancia para librarse del irritante absorbedor de chakra y recibió una tenaza en el costado. El golpe lo hizo girar por los aires, y habría sido presa fácil de una monstruosidad enorme con un pico perforador si no hubiera reaccionado a sus instintos arraigados. Unas cadenas le envolvieron el brazo y usó su fuerza extra para agarrarse al pico de la criatura antes de que pudiera tragárselo. Ya había pasado por eso con el maldito camaleón. No otra vez. El pájaro intentó aplastarlo, pero al no lograrlo, empezó a balancear la cabeza para zafarse. Sin embargo, no le apetecía la caída de 5 pisos y usó una cadena para subirse al lomo de la bestia. Unas cuantas cadenas más y logró enredarle las alas, derribándolo en una terrible caída libre. La nube de humo que emanaba al regresar al infierno del que había salido amortiguó la caída, pero también le obstruyó la visión. La delgada vara negra lo impactó en la espalda, a centímetros de la columna vertebral. Inmediatamente, sus cadenas comenzaron a chisporrotear y distorsionarse, y el chakra se desbordó al perder el control de la técnica. Un instante después, se arrancó la vara de la espalda, lanzándola como una lanza contra el camino Preta. Las cadenas volvieron a su sitio y el chakra del Kyuubi comenzó a sanar la herida, pero notaba que sus reservas se agotaban. Estaba perdiendo terreno aquí. Cruzó los dedos y estalló en 10 duplicados idénticos, la mitad de los cuales se abalanzaron sobre el sendero Asura. No harían mucho daño, pero podrían ser una gran distracción. La mayoría de los demás obstruyeron las furiosas invocaciones, hartos de cortarlas tras el incidente con el perro de múltiples cabezas. Había sido necesaria una de las varas de chakra de Pain, robada de las manos del sendero Preta, para deshacerse de ese pequeño pedazo de infierno.
Cargó contra Gakidm, con las cadenas cayendo a ras de su cuerpo, donde no podía robarles la energía, y desenvainó su espada. No le había servido de mucho hasta el momento, pero era mejor que enfrentarse cuerpo a cuerpo con el bruto rechoncho. Ya había determinado que el camino preta solo podía absorber chakra en una fina capa alrededor de su cuerpo, que podía expandirse o contraerse a voluntad. Dentro de esa burbuja, era presa fácil, pero si el hombre de pelo naranja lo sujetaba, podría absorber el chakra directamente de su cuerpo. Fintó en el último instante, lanzando su espada hacia adelante con un lanzamiento mejorado con cadenas. El hombre corpulento se vio obligado a bloquearlo con una vara de chakra creada a toda prisa. En ese instante, donde saltaron chispas, sus cadenas volvieron a salir, cada una con un shuriken, y volaron alrededor de Gakidm. En cuanto alcanzaron el cenit de su arco, retrocedieron elásticamente, arrastrando consigo sus shurikens. El camino preta bloqueó la amenaza instintivamente, absorbiendo el chakra de las cadenas, pero incluso sin ellas, los shurikens volaron hacia adelante sin impedimentos, clavándose en la espalda del hombre. No fue un golpe demoledor, pero en esa fracción de segundo de distracción, Naruto acortó la distancia, lanzando su puño hacia adelante con un grito furioso. Gakidm podría haber absorbido las cadenas alrededor de su puño, pero no pudo alcanzar las que se entrecruzaban en su espalda con precisión. Se tensaron y el puño de Naruto se estrelló contra el rostro del hombre con la fuerza de un mazo, lanzándolos hacia atrás. Naruto se puso de pie, sacudiendo su mano, seguramente rota, con un siseo. El camino preta no tuvo tanta suerte, derrapando por el suelo en un vuelo descontrolado. El rubio casi quiso gritar por la injusticia cuando el miembro de Akatsuki procedió a levantarse, solo para notar algo extraño. Su puñetazo le había arrancado algunos piercings del lado izquierdo de la cara. Las heridas repentinas no solo no sangraban, lo cual era extraño de por sí, sino que el rostro del hombre se desplomó repentinamente, como si hubiera sufrido un derrame cerebral terminal. Lo más notable era que su ojo izquierdo ya no tenía el patrón ondulado del Rinnegan. Ahora era de un marrón vidrioso. Naruto había visto ese tipo de ojos miles de veces. Los ojos de un muerto. El momento de comprensión del rubio fue interrumpido por un leve silbido y, por reflejo, se apartó a toda prisa de un cartucho explosivo. Sus clones no habían retenido a Shuraken por mucho tiempo. Fue alcanzado por el borde de la explosión, levantado y arrojado torpemente por el campo abierto hacia el sendero preta. A pesar de que el hombre aparentemente había perdido uno de sus ninjutsus, no había disminuido la velocidad en absoluto. Una vara de chakra ya estaba en su mano, esperando para empalar al rubio que se agitaba. Pero en lugar de eso se topó con acero duro. Eso fue, descuidado, amonestó Nezumi mientras desviaba el golpe hacia un lado con facilidad, siguiendo con un golpe ultra rápido que obligó al camino preta a retroceder. Naruto simplemente resopló por encima del hombro de Kuma, sin rebajarse a agradecerle al hombre por atraparlo en el aire. Tiene razón, Naruto, dijo Saru mientras él y Tako aterrizaban tras su ardua carrera entre los árboles, mirando rápidamente a su alrededor para observar el terreno. Fue un mérito suyo no haber emitido ni un solo sonido al ver el Rinnegan en los ojos de sus oponentes. Aunque te encuentras en una situación bastante complicada. Sí, respondió Naruto mientras volvía a colocar la muñeca en su lugar, dejando que el chakra del Kyuubi hiciera el resto. Yo me encargaba. Ya lo vemos, murmuró Tako mientras observaba una de las horribles invocaciones que abarrotaban el campo de batalla. Todo parecía haberse detenido por ahora, ya que los recién llegados se habían incorporado al plan de Pain, pero sabían que no duraría mucho. ¿Dónde está Jiraiya Dono?, preguntó Saru. Naruto señaló en la dirección donde había visto al hombre por última vez. Kuma, ve a rescatar a nuestro amigo descarriado, ordenó Saru rápidamente, sintiendo que la tensión aumentaba a medida que el breve alto el fuego llegaba a su fin. ¿Algo más que debamos saber, Naruto? Es un arma viviente, señaló a Shuraken, y absorbe chakra, señaló con un dedo a Gakidm, y en algún lugar, uno de ellos está invocando estas cosas. No sé qué son, pero no son personas. Si puedes, busca los piercings. Una extraña calma invadió el campo, antes de que Saru la destrozara con un breve y seco aplauso. ¿Ya lo oyeron, amigos? A trabajar. La pausa en la batalla no podría haber terminado más repentinamente si un juez la hubiera anunciado. Todos se pusieron en movimiento de inmediato.
Kuma se lanzó hacia la otra pelea, Nezumiya cortó rápidamente la distancia entre ella y el camino Preta, Tako se desvaneció en el fondo, Saru avanzó a grandes zancadas para encontrarse con el camino Asura, y Naruto finalmente se concentró por completo en vengarse a esas irritantes invocaciones. El suelo tembló cuando Gamahiro volvió a hundir su espada, golpeando con una velocidad increíble para un sapo del tamaño de un edificio. Jiraiya cabalgaba sobre sus hombros, observando la destrucción y usando sus sentidos agudizados para intentar localizar a Pain. En otras circunstancias, podría haber invocado a Gamaken, o incluso habría preferido hacerlo. La personalidad de Gamahiro se cansaba rápidamente, pero Yaiko y sus compinches hasta entonces habían mostrado poco ataque a distancia, lo que hacía que las espadas gemelas de Gamahiro fueran más útiles que el escudo de Gamaken y el Sasumata. Esto está muy por debajo de mí, Jiraiya Dono, se quejó el torpe sapo, con sus pupilas revoloteando de un lado a otro para seguir a sus veloces oponentes. Creí haber estipulado que solo me invocarían para combates dignos de mis espadas. Te aseguro, Hiro, que estos tipos son muy dignos, murmuró Jiraiya distraídamente, intentando mantener sus sentidos atentos a la energía natural del entorno. Era la mejor manera de rastrear a sus oponentes en ese momento, pero no necesariamente la más fácil. No entiendo cómo, las espadas del sapo se balancearon en un amplio arco, cortando árboles como si fueran mantequilla mientras avistaba el camino humano. Esquivar constantemente los hace dignos, pero persisto. Haz eso, se quejó Jiraiya, ganándose un ligero golpe en la nuca de parte de Ma por su descaro. Si hubieras seguido entrenando, Jiraiya, podrías reconocer a estos mocosos en un instante, lo reprendió Pa desde el otro hombro. No hay disciplina en el entrenamiento, no hay disciplina en las peleas, ¿verdad, Ma? Díselo, papá. Tal vez podría hacerlo si ustedes dos dejaran de discutir en mis oídos, se quejó, ganándose solo 2 golpes más en la cabeza. Sin embargo, las bromas juguetonas solo disimulaban la ansiedad que sentían los tres. Fukasaku y Shima eran lo suficientemente mayores como para conocer las leyendas del Rikudo Sennin, y enfrentarse no a un oponente con el Rinnegan, sino a 3, los llenaba de inquietud. Aunque Jiraiya estaba empezando a desarrollar una teoría al respecto. Gamahiro se movió violentamente al ser embestido por una fuerza invisible de enorme magnitud. Retrocedió a través del bosque, aplastando árboles a su paso, pero clavó sus espadas en la tierra para mantenerse en pie. Jiraiya sonrió mientras Yaiko finalmente se revelaba, saltando de su invocación con un enorme Rasengan cobrando vida sobre su palma. 1, 2. Cayó hacia su antiguo alumno, con los ojos entrecerrados mientras se concentraba en la sensación del chakra del hombre. 3, 4. Era extraño, irregular. Fluía de forma antinatural, rebotando en su cuerpo en lugar de fluir por las vías naturales de su sistema de chakras. 5. Shinra Tensei. Jiraiya abandonó la técnica en cuanto oyó la primera sílaba. Se encogió sobre sí mismo, con el cabello cayendo a su alrededor y endureciéndose hasta asemejarse a una bola blanca y puntiaguda. La explosión de fuerza lo impactó de frente, y sin ninguna palanca, fue fácilmente levantado y lanzado hacia atrás. Pero no había pasado años entrenando y luchando con sus invocaciones en vano. Gamahiro dominó su táctica con facilidad, y cuando la fuerza ascendente de la técnica de Yaiko se desvaneció, descargó el lado plano de su espada sobre el sabio, impulsándolo hacia adelante de nuevo. Probablemente fue el partido de tenis más extraño y más corto de la historia. La bala puntiaguda en la que se había convertido Jiraiya se lanzó de vuelta hacia Pain con una precisión infalible. Yaiko no tuvo tiempo de apartarse y, si Jiraiya lo calculó bien, tampoco de lanzar otra de sus ráfagas invisibles. Si hubiera luchado solo contra Yaiko, la estratagema habría funcionado. En cambio, Ninjendum se interpuso entre Jiraiya y Yaiko. Por suerte, el cabello de Jiraiya estaba completamente impregnado de chakra. Ya había descubierto que una fina capa de chakra dificultaba mucho cualquier intento del camino humano. Ciertamente, no tuvo tiempo de intentarlo antes de que el cuerpo de Jiraiya lo aplastara contra el suelo, abriendo un cráter sin piedad. La cuenta mental llegó a 5 de nuevo y se apartó, sintiendo el aire quejarse al ser azotado por una gran onda de fuerza. Dejó que Pain lo guiara un poco, entrenando con él entre esos 5 segundos de descanso donde podía usar esa técnica devastadora. Estoy descubriendo tus trucos, Yaiko, se burló, volviéndose sobre sí mismo y haciendo sellos manuales. Supongo que este era uno que hubieras preferido mantener en secreto.
Golpeó las manos contra el suelo antes de que Pain pudiera detenerlo. Dotón. Yomi Numa. El cráter donde había aplastado al camino humano fue reemplazado repentinamente por un profundo pantano inundado de chakra. Atrapó al camino Naraka, quien estaba recuperando a Ningen para revivirlo. Jiraiya aún no sabía cómo, pero lo único que importaba era detenerlo. Su cabello se erizó hacia afuera, y mechones individuales se dispararon repentinamente hacia Yaiko como largas púas blancas de puercoespín. Se suponía que el hifn de aguja no lo lastimaría. De hecho, simplemente rechazó los proyectiles ofensivos con una oleada de fuerza ausente, pero el momento en que esos cabellos blancos llenaron el aire fue suficiente. Lidiar con su visión compartida era irritante, pero una vez que la entendió, pudo usarla a su favor. Con la vista de Gamairo bloqueada por Pain, la invocación olvidada descargó repentinamente sus dos espadas en un arco devastador. Ningen y Higokudum, con pantano incluido, fueron aplastados sin piedad contra el suelo, llenando el aire de polvo. Ahora solo le quedaba rezar para que el camino Naraka no pudiera revivirlo, o estaría en serios problemas. Shinra Tensei. La victoria momentánea lo dejó distraído cuando una voz tranquila resonó en el silencio que siguió. Jiraiya giró, sus reflejos potenciados por el Senjutsu le advirtieron del peligro inminente. Fue la única razón por la que la vara de chakra, disparada hacia adelante más rápido que cualquier kunai, no le atravesó la columna vertebral. En cambio, le dio en el brazo, atravesándolo y provocando un gruñido de dolor en el sabio. Intentó arrancársela, pero ya estaba desbaratando su control interno. Era todo lo que podía hacer para mantener su control sobre el chakra natural que corría peligrosamente por su cuerpo. De ninguna manera se convertiría en una de esas malditas estatuas de sapos. Cayó de rodillas, arañando la varilla. Se había introducido en ángulo y era difícil sacarla. Yaiko aprovechó la oportunidad para avanzar con la mano en alto. No, no era Yaiko. Jiraiya lo sospechaba desde hacía tiempo, pero no quería aceptarlo. El chakra ajeno, interfiriendo con el suyo, lo confirmó. Su alumno estaba muerto, y alguien presumiblemente Nagato arrastraba su cadáver como una marioneta macabra. ¿Por qué, Nagato? ¿Por qué hiciste esto? Gruñó. No tienes idea de lo que pasamos después de que te marcharas, Sensei, dijo Pain con su tono monótono y apagado. La lucha, el dolor, la traición. A pesar de todo, Yaiko mantuvo tus ideales, nos lideró como nadie más. Y al final, cuando Anzo se presentó ante nosotros, exigiendo su vida por la de Conan, se abalanzó sobre mi cuna y sin pestañear. Hizo una pausa, entrecerrando levemente los ojos. El dolor de esa pérdida fue lo que me otorgó poder, y ahora extenderé esa comprensión a todas las naciones, para que también puedan conocer la pérdida. Para que también puedan comprender el dolor. Solo entonces tendremos paz. Eso es, siseó Jiraiya mientras finalmente sacaba la vara de chakra, sintiendo su efecto aún en su cuerpo. No es lo que te enseñé, y de verdad puedes decir que esto es lo que Yaiko hubiera querido. Señaló al cadáver animado frente a él. No importa lo que él hubiera querido, Sensei. Se sacrificó por sus ideales, y le concedo la oportunidad de ser la figura principal del nuevo mundo que estoy construyendo. Jiraiya solo suspiró. No creo que jamás entienda del todo qué te hizo esto, Nagato. Su control seguía siendo deficiente, pero ya podía sentir cómo mamá y papá empezaban a moldear su propia técnica, tras haber permanecido lo más discretos y discretos posible hasta ahora. No, Sensei, entonó Nagato con un dejo de resignación, no creo que tú... Patada Kuma. Jiraiya parpadeó sorprendido cuando Pain fue interrumpido abruptamente a media frase, lanzado a toda velocidad entre los árboles. Gracias al modo sabio, había visto con todo lujo de detalles cómo el rostro del hombre prácticamente se hundía alrededor de la rodilla del bronceado Ambu. Estaba seguro de que no derribaría a Nagato por mucho tiempo. Por alguna razón, sentimentalismo o pragmatismo, el cuerpo de Yaiko parecía mucho más robusto que los demás. Aún así, le ahorró el esfuerzo de uno de sus giros de último minuto. Ya no le quedaban muchos. Gracias a Pachai. El enorme hombre, más grande y alto que la impresionante estatura de Jiraiya, dejó escapar un gemido infantil mientras ayudaba a Sannin a ponerse de pie. Jiraiya Saagan. Soy Kuma. ¿Sabes que no debemos decir nuestros nombres reales, apa? El sabio mayor casi se rió entre dientes, no había escuchado ese viejo tic verbal desde poco después de que ayudó a rescatar al chico de sus días de lucha clandestina. Claro, fue mi error.
Supongo que si estás aquí, el resto de tu escuadrón de inadaptados también está por aquí, ¿no? El hombre asintió felizmente. Me mandaron a buscarte para que pudiéramos luchar todos juntos. Jiraiya exhaló un silencioso suspiro de alivio. Eso significaba que los demás apoyaban a Naruto. Era un peso en su mente. Fue entonces cuando notó que Pain se recuperaba. La primera emoción visible en su rostro desde que comenzó la batalla. Probablemente no era buena señal que fuera irritación. Sí, ¿por qué no vamos a hacer eso? Rápido. Los árboles eran el hogar de un ninja de Konoha. Se decía que eran invencibles en los bosques. Tripe, por supuesto, un shinobi con suficiente determinación mataría a cualquier oponente en cualquier entorno si se le da la motivación y las habilidades adecuadas. Además, Tako no era ciudadano de Konoha de nacimiento. Había emigrado del lejano oeste tras la muerte de su familia. Su juventud transcurrió entre ciudades, calles estrechas, aire sucio y demasiada gente. Aún así, esconderse era una habilidad omnipresente en todos los entornos, y Tako era un maestro en todas ellas. Escabullirse entre las sombras de los árboles a media tarde era pan comido. Literalmente. En casa, la pandilla de pilluelos que lideraba se había convertido en un juego de escabullirse entre callejones sin ser visto. Por otro lado, escabullirse entre los árboles mientras acechaba a una presa muy peligrosa con un danjutsu era una perspectiva completamente distinta. Y a él le encantaba. El tercer miembro de Akatsuki, Kamino, títere cadáver, o como se le llamara, era muy hábil para ocultarse. Su presencia estaba enmascarada, su olor eliminado, su chakra suprimido, y no emitían ningún sonido. Desafortunadamente para ellos, aparentemente compartían la misma arrogancia que la mayoría de los shinobi de alto nivel al confiar en una técnica externa. Que ésta estuviera a la altura de su propia habilidad. Ahora mismo no los estaba rastreando, sino a la criatura invocada que se escondía en su interior. Se burló para sus adentros, como si fueran los primeros en usar sus invocaciones de esa manera. Por lo que veía, era una especie de camaleón gigante, apropiado, pero no perfecto. Algo tan grande siempre dejaba huella en el entorno, aunque solo fuera por la forma en que dispersaban a los habitantes naturales del bosque al moverse por él. Tenía un verdadero respeto por el clan Aburame. Por eso pocas personas prestaban atención a los insectos. No había ninguna ondulación ni distorsión en el aire, como podría ocurrir con un jutsu de invisibilidad normal. Eran notoriamente difíciles, y ni siquiera él tenía la costumbre de recurrir a ellos. Aún así, podía determinar la posición exacta del camaleón por la forma en que la rama de un árbol se inclinaba un poco más de lo debido. Sonrió bajo su máscara, notando que desde esta posición se podía ver bien la batalla que se desarrollaba en el campo cercano. Bueno, si querían espectáculo, ¿quién era él para decepcionarlos? Naruto sintió que podía liberarse por primera vez en la pelea. Impulsado por el chakra del Kyuubi, y con su escuadrón de nuevo a su alrededor, se sentía invencible. Cadenas se enroscaban por todo su cuerpo, proporcionando ráfagas sincronizadas de velocidad y fuerza mientras se lanzaba contra una enorme invocación de buey. Contuvo la embestida de frente, golpeando con ambas manos en el último instante, y sus cadenas se desenrollaron explosivamente. La cabeza de la bestia se desplomó como si el propio martillo de Kami la hubiera golpeado, abriendo un cráter en el suelo y deteniéndose en una profunda zanja que ella misma había creado. Las cadenas se desplegaron de su cuerpo, envolviéndose alrededor de los cuernos de la bestia mientras continuaba su descenso. Aterrizó sobre su frente y giró, rompiéndole el cuello. Continuó girando, soltando un cuerno y usando el otro como punto de apoyo para impulsarse de nuevo hacia adelante. Esta vez, se inclinó bajo, deslizándose por el suelo bajo el gigantesco caparazón de algo que parecía la profana cría de un cangrejo y una langosta. Golpeó el suelo con sus pinzas sin éxito, intentando inmovilizarlo, pero fue demasiado rápido. Unas cadenas se arrastraron tras él, extendiéndose para envolverse alrededor de las gruesas y quitinosas patas del crustáceo. Completó su pequeña embestida avanza y alzándose hacia arriba y apoyándose en la parte posterior del caparazón del animal. Se estrelló con tanta fuerza que incluso su resistente caparazón exterior se perforó con varias cadenas, lo que le provocó un agudo chillido de dolor. Intentó girarse, levantando sus desgarbadas garras para intentar desprendérselo. Solo consiguió tropezar con sus cadenas, estrellándose contra el suelo y cubriendo la zona de polvo y hojas revueltas. Lo siento, gruñó el rubio, esforzándose por contenerlo mientras se arrastraba contra sus cadenas.
Pero me gusta mi cangrejo. Finalmente se rindió, atrayendo las cadenas hacia él antes de enrollarlas bajo él como un resorte. Un poco más, se incorporó de un salto, encontrándose sobre el campo de batalla en menos de un segundo. Cocido. Una revelación sorprendente para la mayoría, pero Naruto sí escuchaba consejos de vez en cuando. Cuando le señalaron sus carencias en ninjutsu, decidió hacer algo al respecto. Claro, era una persona simplista por naturaleza, así que decidió buscar algo grande, práctico y que se fortaleciera con más chakra. Era de los que aprovechaban sus fortalezas. Katon. Karitran. El chorro de fuego ya estaba al rojo vivo en cuanto salió de su boca, y al retorcer los dedos, estrechándolo aún más, se tornó de un azul pálido, casi etéreo. De hecho, su fuerza lo mantuvo en el aire durante unos instantes de pesadez, antes de que el chakra que había moldeado en sus pulmones se agotara y volviera a caer. Esta vez, sus pies crujieron sobre la superficie ennegrecida de lo que solía ser una invocación, antes de que se dispersara en una nube de humo un instante después. Estaba a punto de centrar su atención en el panda gigante, que hasta entonces había sido demasiado lento para intervenir, cuando el bosque al norte estalló en una explosión verdaderamente magnífica. La simple ola de aire obligó a Naruto a retroceder un paso, provocando que sus ojos brillaran de emoción. El panda desapareció, al igual que el horrible murciélago invocado que los había estado acosando desde el aire. Bien, Tako había eliminado al invocador, o al menos lo había sacado de la pelea. No importaba. Era casi gracioso. Tako, el más sutil de su escuadrón, tenía un don especial para lo dramático. Aún así, no tenía sentido regodearse en la nostalgia cuando aún había oponentes contra los que luchar. Echó un vistazo rápido al campo y decidió que la pelea de Nezumi era más apremiante. No es que dudara de las habilidades de su maestro, pero no podía imaginar que Saruno saliera ganando. Eso, y si lograban quitarle el absorbedor de chakra, Naruto podría operar con mucha más eficacia. Con eso en mente, desenvainó su espada y se lanzó hacia adelante. Es hora de ver si todos esos recuerdos no deseados de entrenamiento con espada en su cabeza realmente valían la pena. Entre los árboles, casi invisible, apenas una sombra demasiado densa para ser natural, un único ojo amarillo brillaba en la oscuridad. Seguía las diversas peleas, percibiendo los cambios en el aire que culminaron con la llegada del equipo Anbu. Los había sentido venir, considerando si valía la pena intervenir y frenarlos. Era seguro que sin su interferencia, Pain habría podido, como mínimo, someter al Kyuubi Jinchuriki y escapar. ¿Acaso era esa la solución óptima? Pain se había convertido hacía tiempo en una variable salvaje, tan fuerte que podría representar una amenaza para el plan general si no se controlaba. Se suponía que el chico nunca se adaptaría tan bien a los ojos, y mucho menos a invocar al Mazo. No, observar cómo se desarrollaban los acontecimientos era la mejor opción. Solía serlo para un ser tan acostumbrado a la paciencia. Podían aprovechar esta situación sin importar el resultado, de eso estaba seguro. Ahora solo era cuestión de asegurar que las piezas cayeran donde debían. Decidido el curso de acción, envió una señal sutil a través de la tierra y se asentó para ver cómo concluía todo esto. Capítulo 28. 28º enlace. Pain avanzaba por el bosque sin prisa. Frunció el ceño, irritado por la pérdida del sendero animal. Cualquier plan de escape que ideara ahora sería mucho más difícil sin eliminar todos los obstáculos. La unidad Anbu que se había topado con la pelea no había sido planificada. Era mucho más difícil explicar los movimientos de Konoha desde la pérdida del espía más destacado de Sasori en la aldea. Aún así, había estado manejando a Jiraiya a la perfección antes de su llegada. Lidiar con unos pocos soldados no aumentaría demasiado la dificultad, incluso si estaban ofreciendo una resistencia notable. Observó a través de los ojos de los caminos restantes, notando la excelente técnica de espada de la mujer. Ya no tenía importancia. Con 3 de los caminos fuera de combate, podía duplicar el chakra enviado a los restantes. Cada uno era ahora el doble de fuerte, y él hacía buen uso de esa fuerza. El camino Asura siempre había sido su habilidad más difícil de controlar, requiriendo concentración y precisión para mover su cuerpo, pero con su atención dividida en 3 partes, se volvió mucho más fácil. El cuerpo se deshizo de su capa, revelando los 4 brazos adicionales que le daban tanto protagonismo a su nombre. Con su piel pálida y brillante, sus numerosos piercings y su permanente sonrisa frenética, realmente parecía un demonio del segundo reino.
El combate de taijutsu se intensificó, y los 8 brazos involucrados se convirtieron en un borrón de movimiento. El capitán de la máscara de mono movió los pies, claramente buscando una abertura, pero nunca la encontró. Su Rinnegan podía ver cada uno de sus movimientos, y cualquier intento de flanquear el camino Asura era inútil ante las 2 caras adicionales. Después del Tendo, era su cuerpo más poderoso. Brazos lo suficientemente fuertes como para desgarrar el acero y un cuerpo lo suficientemente resistente como para soportar los jutsu más devastadores. Este hombre, con su taijutsu simple y predecible, no tenía ninguna posibilidad. Estaba más preocupado por su sendero preta. Sin él, someter al Jinchuriki del Kyuubi podría resultar difícil sin recurrir a medidas drásticas. La mujer con la que luchaba demostró ser hábil con la espada, defendiéndose fácilmente de su ráfaga de golpes con una vara de chakra. De los 6, Gakidme era su cuerpo más lento, afectado aún más por el daño infligido por el Jinchuriki. Su capacidad para absorber y usar el chakra del enemigo solía ser suficiente. Sin embargo, resultaba irritante que la mujer apenas lo usara, y solo para mejorar su propio cuerpo. El Kenjutsu puro era, sin duda, un rival débil. Presionó con más fuerza, sabiendo que si no la remataba pronto, uno de los otros podría adelantarse. Con 2 pares de ojos en el campo de batalla y la cobertura adicional que le proporcionaba Shuradan, tenía buena visibilidad de todo el campo de batalla, pero no perfecta. Con eso en mente, obligó a Tendo a acelerar un poco el ritmo. Un dios nunca podía parecer impaciente, pero sentía cada vez más la necesidad de poner fin a esto rápidamente. Llegó demasiado de repente. En un momento, seguía perfectamente ambas peleas, y al siguiente sintió que uno de los brazos de Shuradan caía a un lado, inerte. Le siguió otro rápidamente. Obligó al cuerpo a retroceder, pero el capitán Anbu siguió adelante. Sus brazos solo parecían acelerar. No, se dio cuenta, el hombre no aceleraba, sino que el camino Asura se ralentizaba. Su conexión con el cuerpo de la marioneta se debilitaba. Pronto comprendió por qué al notar los delgados piercings negros que cubrían el suelo a sus pies. Había estado tan concentrado en las manos del hombre que no se había dado cuenta de lo que hacían. Aún así, quitarse los piercings de su sendero en medio de un combate de taijutsu. Frunció el ceño de nuevo mientras obligaba a Shuradan a alejarse de un salto, desprendiéndose el tiempo suficiente para que le enviara chakra por el cuerpo. Este se inclinó hacia adelante, y la parte superior de su cabeza se abrió para revelar una cámara metálica que brillaba intensamente. Sabía que el hombre no podría apartarse a tiempo. Nada podía moverse más rápido que la luz. La lanza de energía pura se abalanzó hacia adelante, hendiendo el aire con un gemido trémulo. La mantuvo así durante 3 segundos, asegurándose de que nada sobreviviera, solo para fruncir el ceño. Sus ojos nunca mentían, y no detectó a nadie en el camino de la corriente, solo... No deberías mirar hacia abajo en medio de una pelea, le informó una voz tranquila desde los oídos de Shuradan. Una sustitución. El taijutsu había sido tan natural, tan rápido, que casi había olvidado una de las técnicas shinobi más fundamentales. Pero era demasiado tarde, y casi maldijo al sentir que su conexión con el camino Asura se cortaba por completo. A través del único ojo que le quedaba a Gakidme, pudo ver al hombre dejar caer los piercings restantes al suelo, lanzando una mirada en dirección al camino preta. ¿Cómo se atreven a burlarse de Dios? Naruto había estado recorriendo el campo con cuidado, asegurándose de mantenerse fuera de la vista de ambos caminos. Nezumi se defendía bien, y estaba seguro de que con el tiempo suficiente saldría victoriosa. Pero Naruto no era de los que les daban tiempo a sus oponentes. Los shinobi eran demasiado aficionados a los reveses de última hora, y él odiaba lidiar con ellos, aunque la sorpresa fuera mucho más divertida cuando, de todas formas, los mataba. Acabaría con esto atravesando la columna del hombre con una espada, sin siquiera arriesgarse a usar sus cadenas por si acaso la capacidad de absorber chakra también le afectaba. Sin embargo, al acercarse, manteniéndose siempre en su punto ciego, descubrió que no era necesario. En un instante, el hombre estaba furioso con Nezumi, y al siguiente, se desplomaba en el suelo como una marioneta con los hilos cortados. Casi habría sido gracioso si no fuera tan confuso. «Aquí viene», gritó Jiraiya mientras él y Kuma emergían del bosque, deteniéndose rápidamente y evaluando rápidamente la situación. Pain emergió unos segundos después, avanzando con calma. El leve ceño fruncido que le marcaba el rostro era la única señal de su disgusto.
Esto ya ha durado demasiado, anunció solemnemente, mirando a los ninjas de Konoha reunidos con una mirada mucho más penetrante que cualquier otra de sus otros caminos. Menudas palabras, Nagato. Respondió Jiraiya con su sonrisa característica. Su brazo colgaba flácidamente a un lado, pero por lo demás parecía ileso. Según mis cálculos, solo te queda tu última marioneta. No entiendes nada, Sensei, respondió Pain con los ojos entrecerrados. Naruto tenía la intención de sacarle esa historia al Sannin más tarde. Cada camino que pierdo me permite canalizar más poder a los cuerpos restantes, exponencialmente. No tienes ninguna posibilidad contra mí. Entrega al Jinchuriki del Kyuubi, y quizás te deje ir ileso. El hombre de pelo blanco miró a Naruto y arqueó una ceja. No podría obligarlo ni aunque quisiera. Su expresión se endureció. Pero tienes razón, Nagato, las cosas ya han ido demasiado lejos. No sé qué te llevó a esto, pero voy a ponerle fin. A un lado, Saru tosió en su manga, haciendo que Jiraiya pusiera los ojos en blanco. Estamos poniendo fin a esto. Pain les dirigió a todos una mirada uniforme, antes de inclinar ligeramente la cabeza. Si eso es lo que has decidido. Tako eligió ese momento para atacar, saliendo despedido de la línea de árboles sin siquiera un susurro. Su brazo estaba extendido, preparándose para un golpe con la mano como un cuchillo. Una tenue capa de chakra revoloteaba alrededor de las yemas de sus dedos, otorgándoles un filo más afilado que la mayoría de las espadas. Era una emboscada de manual, sin apartarse ni un instante del punto ciego de Pain. Cortaría la columna vertebral del hombre limpiamente a la altura del cuello. Una muerte instantánea e indolora, si no era ya un cadáver. Pain ni siquiera se giró, simplemente movió un brazo hacia atrás, agarró a Tako por el cuello y lo estrelló contra el suelo. Se abrieron grietas en la tierra y todos pudieron oír el leve jadeo del hombrecillo al expulsar el aire de sus pulmones. Pain no había dejado de mirarlos ni un instante. Parece que todavía me subestiman, dijo, adoptando una expresión neutra en su rostro. Apenas había terminado de hablar cuando Nezumi los separó. Su espada destelló, más rápido de lo que Naruto jamás la había visto. Unos silbidos tenues parecían seguir su hoja, ligeramente desincronizados por la velocidad de sus golpes. Pain ya había desenvainado una vara de chakra, desviando la hoja hacia un lado cada vez antes de flexionar la mano y lanzar a la espada china hacia atrás con una ráfaga invisible. Observó el palo negro que tenía en la mano y notó los profundos arañazos que había a lo largo de él, más de los que había pensado que la mujer había detectado. Eso es realmente impresionante, entonó con voz suave, retrocediendo ligeramente cuando Saru invadió repentinamente su guardia, con los brazos y los pies desdibujados mientras intentaba replicar su truco con Shuraken. Pain lo supo esta vez y usó su maltrecha vara para golpear las manos del hombre antes de que pudieran acercarse a su cuerpo. Solo un mono intentaría el mismo truco 2 veces, comentó mientras sus ojos seguían con facilidad los rápidos movimientos. Solo un tonto asume que es el hombre más inteligente presente, llegó la alegre respuesta desde debajo de la máscara. Pain desvió su cuerpo hacia un lado, evitando la corriente de cadenas doradas que pretendía perforarlo. Continuó girando, asestando una patada que hizo retroceder a Saru. Casi le cuesta la pierna. Jiraiya estaba repentinamente frente a él, con un Rasengan latiendo con fuerza en su mano. Los ojos de Pain se abrieron ligeramente y el hombre fue lanzado hacia atrás, encogiéndose sobre sí mismo para mitigar la repentina inversión de impulso. Para entonces, Nezumi se había recuperado, con la intención de barrerle las piernas, o incluso quitárselas por completo. Levantó un pie y pisó la hoja, clavándola en la tierra. Sin duda, debería haberse roto por la fuerza. Un samurái en Tetsu no Kuni habría sangrado por una espada así. O bien predijo el movimiento, o bien improvisó bien, aprovechando el suelo para impulsar el pie hacia arriba. Pain se sorprendió tanto por la supervivencia de la espada que perdió el equilibrio ante el repentino cambio de dirección. Casi recibió una cadena en el hombro, inclinándose hacia atrás en el último instante. La construcción de chakra con cuchillas pasó volando y extendió la mano, agarrándola y tirando. Apuntó con la otra mano a Saru, quien se acercaba bajo el velo de los otros combatientes. Banzo Tenin. El hombre salió volando hacia adelante, incapaz de contrarrestar la fuerza de atracción de Pain. Debería haber chocado contra Naruto en el aire, pero ambos se retorcieron y sus pies se encontraron. La cadena que Pain sostenía de repente se llenó de púas, obligándolo a soltarla.
En ese instante, Naruto se impulsó sobre los pies de su compañero y voló directo hacia Pain, con las cadenas ya enrollándose en su brazo. Debería haber sido el golpe decisivo. Era un golpe capaz de aplastar rocas y desgarrar el acero, y la ventana de 5 segundos de Pain aún no se había agotado. En cualquier otra situación, ese golpe habría impactado, aplastando el resto del cuerpo de Pain y poniendo fin a la pelea. Esta no era esa situación. Gakin. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par cuando las cadenas que lo rodeaban se desvanecieron repentinamente. Pain lo agarró por la muñeca y giró, lanzándolo al suelo junto a Tako. Se quedó sin aliento y su visión se nubló por un instante. Ningún otro camino había sido ni la mitad de fuerte. Shuraken. Un tercer brazo surgió del hombro de Pain, destrozando la ya destrozada capa de Akatsuki. La mano metálica atrapó la espada de Nezumi de frente, abollándola ligeramente, pero resistiendo. Intentó zafarse, pero el apéndice antinatural de Pain se retorció con una destreza imposible para un humano normal, girando 360 grados. Un buen espadachín sabía que nunca debía soltar su espada, pero uno mejor sabía que ninguna vida valía un arma. Nezumi saltó hacia atrás, soltando su espada y sacando un kusarigama de su uniforme con un solo movimiento. Estaba cediendo espacio a Jiraiya, quien cargaba contra el costado de Pain con un Rasengan mucho más grande. No aprendes, Sensei. Un cuarto brazo emergió de su otro hombro, este ya convertido en un barril de aspecto maligno, resplandeciente de poder. El sabio se desvió hacia un lado para evitar la lanza de luz, pero Pain nunca le había apuntado. En cambio, disparó la espada de Nezumi, dividiendo el rayo en 2 rayos. Uno alcanzó a la espadachina en el costado y el otro atacó en la muñeca, desde donde el hombre intentaba acercarse sigilosamente al usuario del Rinnegan. Una ráfaga de cadenas se abalanzó sobre él, pero se derritieron inútilmente contra la corona esférica del sendero preta que rodeaba al hombre. Te condenaste a ti mismo cuando creíste que podrías enfrentar a Dios y sobrevivir. Al destruir mis caminos, simplemente consolidaste su poder, lo concentraste en una sola forma. Cuando Saru se acercó de nuevo, 2 brazos de Pain se extendieron como látigos, agarrando las muñecas del hombre. Saru solo tuvo un instante para mostrarse atónito, contemplando las despiadadas ondas del Rinnegan, antes de que otra mano le atravesara el estómago. Su cuerpo se tambaleó, la punta de la mano emergió de su espalda como una lanza macabra, y un poco de sangre brotó de debajo de su máscara. Taichou. Gritó Kuma. Era el llanto de un niño que había presenciado algo verdaderamente horrible, multiplicado por 100. La bestia humana apareció de repente, con codos y rodillas moviéndose en borrones apenas perceptibles. Pain derribó cruelmente al Capitán Ambu para defenderse del furioso asalto. Los brazos se movieron en despliegues igualmente vertiginosos para rechazar los brutales ataques. Naruto nunca había visto a Kuma tan enfurecido. Cada golpe tenía como objetivo aplastar, matar. Aún así, el cuerpo de Pain era como una máquina. Dondequiera que Kuma apuntara, una mano ya estaba allí para abofetearlo. Entonces Nezumi también estaba allí, con la hoja curva de su kusarigama cortando el aire para amputarle un brazo a Pain. Una de sus manos se separó, hilos como cables emergiendo de los dedos que enredaban en el arma de cadena, antes de que una especie de motor cobrara vida y los tirara a todos hacia atrás, obligando a Nezumi a avanzar. La rodilla de Kuma se elevó en un golpe que debería haberle arrancado la cabeza al usuario del Rinnegan, pero él giró la cadena de la kusarigama y la atrapó. En el instante en que el hombre imponente quedó inmovilizado, Pain atacó con 3 puñetazos precisos, pero no menos monstruosos. El crujido simultáneo de sus costillas, hombro y rodilla resonó por el claro. En ese mismo instante, la mano libre de Pain rompió varios sellos, deteniéndose en Inu. La kusarigama que él y Nezumi sostenían se infundió repentinamente con electricidad, provocando un grito de la mujer, arqueando la espalda dolorosamente. En ese instante, con los músculos tensos e incapaz de soltarse, tiró de la cadena. Nezumi habría quedado a su alcance de no ser por un shuriken impregnado de futón que atravesó uno de los eslabones, liberándola tanto del arma como de la corriente que la atravesaba. Pain se volvió hacia Tako. El hombrecillo había logrado apartar a Saru y estaba retirando el brazo para evitar el lanzamiento. Sin embargo, antes de que el autoproclamado dios pudiera hacer nada, Jiraiya ya lo dominaba. Ese combate de taijutsu fue mucho más equilibrado. Pain quizá tuviera más extremidades, pero Jiraiya era más rápido. Con el extraño poder que usaba, su cuerpo parecía reaccionar antes de que su mente siquiera supiera qué estaba pasando. Pain,
Además, una extraña presencia fantasmal parecía seguir sus puños, asestando golpes que había esquivado con destreza. Pain solo intentó absorber el chakra del Sannin una vez. Después de que su brazo casi se petrificara, no volvió a intentarlo. Ninguno parecía tener la ventaja, pero ese no era el punto. La distracción de Jiraiya les dio tiempo a Naruto y Tako para apartar a sus compañeros del combate. Naruto apenas terminó de arrastrar a Kuma hasta el refugio improvisado al borde del campo antes de girarse y volver a la carga. Nezumi, tras recuperar su espada de donde Pain la había dejado caer para centrarse en Jiraiya, aparentemente tuvo la misma idea. Pain los captó de reojo, sin que sus rasgos revelaran irritación. Esperó a que Jiraiya diera un paso al frente, esos golpes invisibles parecían depender de algún modo de desplazar el peso de su cuerpo hacia adelante y hacia atrás, y desarrolló su último par de brazos. Se lanzaron hacia adelante, asestando golpes con las palmas abiertas en el estómago de Jiraiya. El sabio, al parecer, esperaba algo así y sonrió, usando su mayor resistencia para aguantar el golpe. Pain ya podía sentir los cambios sutiles en su chakra mientras el hombre se preparaba para contraatacar. Ninjendom. Nunca tuvo la oportunidad. Los brazos de Pain se retiraron, y con ellos salió algo antinatural. Era como una niebla condensada, que se movía y se retorcía incluso cuando Pain intentaba liberarla. Los ojos de Jiraiya se abrieron de par en par y el hombre pareció congelarse, palideciendo. Aún así, luchó. Pain tenía el factor sorpresa, pero la tenacidad de un shinobi para sobrevivir era algo impresionante. Ayudado por la profunda conexión de Jiraiya con la naturaleza a través de su senjutsu, Pain bien podría haber estado intentando arrancar una montaña. Sin embargo, ese instante de sorpresa fue todo lo que necesitó. Uno de sus otros brazos se alzó, transformándose en una gruesa hoja dentada en pleno movimiento. Jiraiya apenas tenía la energía suficiente para mover su cuerpo, y por ello solo perdió un brazo, no la vida. Todo el campo pareció detenerse en ese instante, todos se quedaron mirando estupefactos mientras el brazo se arqueaba perezosamente en el aire, mientras la sangre salía en espesos chorros carmesí. Pasó el momento y todo volvió a la normalidad. Pain adelantó otra mano para corregir su error, pero se vio obligado a soltar al Sannin y retroceder o el rayo de luz plateada en el que Nezumi se convirtió le cortaría todos los brazos. De nuevo, antes de que pudiera contraatacar, Naruto se interpuso entre ellos. El rubio se movía casi a la misma velocidad que Jiraiya, asestando golpes que, para un observador, podrían parecer salvajes y toscos. Sin embargo, Pain sabía que no era así, pues reconocía que los movimientos, a veces desperdiciados, estaban diseñados para desviar la atención de los golpes que Naruto lanzaba a puntos vitales. Aún más impresionante, el adolescente solo manifestaba sus cadenas alrededor de sus puños una vez que estos habían pasado por el camino preta de Pain. La concentración necesaria para conjurar estructuras físicas de chakra en una fracción de segundo, lo que las hacía lo suficientemente peligrosas como para herir a Pain si impactaban, era prodigiosa. Ayudó el hecho de que, a sus ojos, el chico prácticamente ardía de chakra. Estaba más que seguro de que sin la energía de la bestia, que debía de ser equivalente a 6 colas, el adolescente no sería tan peligroso. Curiosamente, no había ninguna capa de chakra reveladora alrededor del chico, a pesar de que podía sentir a Naruto consumiendo más energía de la bestia a cada instante. De hecho, sus movimientos se volvieron más agresivos, más bestiales, pero nunca sucumbió a la pérdida de control característica de todo Jinchuriki. Era imposible que este adolescente, de apenas 15 años, hubiera logrado dominar el chakra del Kyuubi a tal grado. Y aún así continuó, volviéndose más rápido y controlado a cada instante. Pain estaba tan absorto en la escena que casi no vio a Nezumi acercándose. Se hizo a un lado a tiempo para interponer a Naruto entre él y la espada china, pero la pareja lo sorprendió. En cuanto Naruto se dio cuenta de la presencia de Nezumi, sus cadenas se desataron, abalanzándose hacia adelante. Fue un movimiento fatalista. Ambos sabían que las cadenas nunca penetrarían el camino preta de Pain, aunque a él le preocupaba un poco lo cerca que aún lograron llegar, pero ese no era el punto. Naruto lanzó suficientes cadenas y suficiente chakra para que la esfera de luz que envolvía el cuerpo de Pain se convirtiera en una pantalla blanca que le impedía ver. Por reflejo, extendió sus 6 brazos alrededor de su cuerpo, cubriendo su guardia por completo. Sabía que era una cortina de humo diseñada para darle a la espada china la oportunidad de atacar.
Por desgracia, esperaba una espada, así que la Naginata que repentinamente cortó dos de los brazos a su derecha lo tomó por sorpresa. Se movió, pero el arma ya se había deslizado fuera de la opaca corona de chakra. Naruto llevaba casi 5 segundos atacándolo. La capacidad de chakra del chico podría haber sido realmente aterradora en otras circunstancias. Se interrumpió abruptamente, revelando a Nezumi y Naruto frente a él, con la guardia en alto, cautelosos. El usuario del Rinnegan casi se burló al girarse repentinamente, arrebatándole la Naginata de la mano a Nezumi y agarrándola por el cuello. Pensar que intentarían engañarlo con clones. ¡Qué audacia! Una táctica impresionante para improvisar entre dos personas que no habían hablado, pero no se enfrentaban a un shinobi cualquiera. Nezumi no arañó ni forcejeó, incluso cuando su mano se cerró con la inevitabilidad de un iceberg. Simplemente lanzó un golpe con el pie, intentando inutilizarlo con la espada que sostenía entre los dedos. Ya podía sentir a Naruto corriendo tras él, el clon de Nezumi estallando debido al daño sufrido por el original. Sin embargo, el Jinchuriki del Kyuubi era demasiado lento y la mano de Pain se lanzó hacia adelante sin piedad. Nezumi aún no estaba muerta y, con un movimiento ascendente del cuello, se quitó la máscara y escupió un senbon con suavidad. No hizo más que molestar a Pain, pero el hecho de que apuntara a su ojo la distrajo lo suficiente como para que pudiera mover su cuerpo ligeramente bajo su agarre. En lugar de perforarle el corazón, su puño le atravesó el pulmón derecho. No menos fatal, pero no fue instantáneamente letal. Un buen Anbu nunca deja que su muerte sea en vano. La dejaron caer, cruelmente, mientras Pain se giraba para encontrarse con el rubio que se acercaba, solo para que el hombre parpadeara al ver a Naruto esquivarlo por completo. El Jinchuriki se lanzó hacia adelante, atrapando a Nezumi en un giro brusco antes de levantarla en sus brazos, observándola frenéticamente. No, 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 otra vez no, murmuró sin aliento, presionando la mano sobre la profunda herida hasta que quedó empapada en su sangre. Por una vez, la visión no le brindó consuelo, solo aumentó su creciente terror. Mal protocolo, entonó Nezumi débilmente, con las comisuras de los labios arqueándose en una leve sonrisa. Ni siquiera debería haber podido hablar con una herida en el pulmón como esa, pero el chakra era un arma de doble filo. Naruto lo sabía, por supuesto. Se refería a que los Anbu debían ignorar las bajas mientras una amenaza permaneciera sin neutralizar. Siempre, terrible, Anbu. Volvió a sonreír, pero Naruto no podía ver bajo el velo de su propio cabello, que le ensombrecía los ojos. ¿Ves, Jinchuriki? Cuanto más te resistes, más dolor te inflijo. Todo esto podría haberse evitado si simplemente... Cállate, gruñó Naruto, dejando con cuidado a Nezumi en el suelo. Apenas seguía viva, pero no duraría mucho con una herida así. Estaba prácticamente muerta. Tsunade era la única capaz de ayudarla ahora, y no había forma de que pudieran llevarla de vuelta a la aldea a tiempo. Sin embargo, no sintió tristeza ante este pensamiento, solo una rabia profunda y ardiente como nunca antes había sentido. La ira de su pasado ahora le parecía insignificante. ¿Por qué estaba enojado? ¿Porque otros lo ignoraban? ¿Por la falta de reconocimiento? Eso no era nada, insignificante ante este dolor profundo y abrasador que brotaba de un lugar oscuro y frío, pero se convertía en un fuego que lo consumía por dentro. Lo habría quemado vivo, consumiéndolo por dentro, pero lo agarró, lo sometió. Sintió que el tamiz se cerraba. Esas esquivas hebras del poder del Kyuubi fluían a través de él sin cesar. Las cadenas que actuaban como colas se retiraron, retirándose hacia su coxis mientras jirones de chakra visible comenzaban a desprenderse de su cuerpo, de un naranja intenso e inquietante. Pain observaba todo esto con calma, sintiendo la monstruosa oleada de chakra dentro del adolescente. Parecía como si el rubio estuviera en llamas, con volutas de chakra que se enroscaban en su cuerpo como las hipnóticas ondas de una vela. Una cadena se desprendió repentinamente del cuerpo del rubio, que también parecía estar en llamas, y Pain alzó la mano, y su sendero preta cobró vida. Sin embargo, abrió los ojos de par en par, sorprendido, al sentir el filo cerrado de la cadena atravesarle la mejilla. Siguieron más, y esta vez instintivamente recurrió a su habilidad más innata. Las cadenas se estrellaron contra un muro de fuerza que, afortunadamente, resistió, lo que le permitió retroceder y evaluar la situación. Una mano se acercó a su mejilla con cautela. No manaba sangre de la herida del cadáver, pero aún sentía el borde irregular del corte. Eso no debería haber sido posible. Ningún chakra debería haber podido penetrar su Gakin.
¿Acaso el Kyuubi les había otorgado a los constructos alguna propiedad única? No, imposible. El adolescente había estado consumiendo el poder del Biju durante casi toda la pelea y este no había podido superar sus defensas antes. Naruto se tambaleó ligeramente al avanzar, y Pain se dio cuenta de que el adolescente aún debía estar aclimatándose a la repentina oleada de poder. Se lanzó hacia adelante, con la intención de aprovechar la falta de concentración mientras pudiera. Todos los demás combatientes importantes estaban incapacitados. Ahora solo quedaban él y el Jinchuriki. Si lograba acabar con esto rápidamente, su misión estaría completa. Una vara de chakra cayó en su mano mientras corría, y para asegurarse de que Naruto no tuviera tiempo de recuperarse, lanzó una mano hacia adelante. Banzo Tenin. El rubio voló hacia adelante, pero en cuanto sus pies dejaron la hierba, unas cadenas salieron disparadas de su espalda y lo anclaron al suelo. Su cuerpo quedó suspendido, antes de que su boca se torciera en una sonrisa maliciosa. Morir. Más cadenas se desprendieron de su cuerpo, todas prácticamente en llamas de chakra, y se lanzaron hacia adelante con una velocidad mucho mayor de la que Naruto podría haber alcanzado, impulsadas por la técnica de Pain. Las cortó, pero ya era demasiado tarde. Las cadenas se tambalearon hacia adelante e instintivamente invocó su sendero preta. Esta vez vio lo que sucedía de cerca. El chakra fue absorbido por las cadenas, o al menos, por la capa llameante que las recubría. De repente, comprendió que era exactamente exceso de energía. Las cadenas eran demasiado densas, tan llenas de chakra que se filtraban visiblemente. Sugakid no pudo seguir el ritmo. Robó poder de la técnica, pero la estructura física restante aún logró atravesarla con la fuerza suficiente para dañarlo. Frunció el ceño al ver que una cadena dentada le cercenaba uno de sus brazos adicionales, pero continuó su ataque. Si lograba apuñalar al Jinchuriki, no importaba la potencia de sus técnicas, perdería el control de su chakra. No había prestado suficiente atención a la posición de Naruto. Una cadena salió disparada hacia atrás, enroscándose alrededor de la empuñadura de la espada de Nezumi. Pain lo alcanzó justo a tiempo para que su vara fuera desviada por la hoja inusualmente robusta. El rubio la descartó de inmediato, lanzándose hacia adelante sin desfallecer. Aterrizó sobre Pain, agarrando a puñados la capa ya destrozada del hombre y procedió a asestarle golpes potenciados por la cadena. El último brazo Shuraden que le quedaba a Pain intentó zafarse, pero la fuerza de Naruto, potenciada por la del Kyuubi, era monstruosa. Sus ojos palpitaron y Naruto fue lanzado hacia atrás con fuerza, junto con todo en un radio de 1,5 metros. Un cráter limpio de tierra comprimida se abrió bajo el cuerpo de Pain mientras Naruto salía volando hacia atrás en un giro descontrolado. Las cadenas se agitaban a su alrededor, aferrándose y buscando asidero. En cuanto tocaron el suelo, se hundieron, deteniendo al adolescente antes de lanzarlo hacia adelante de nuevo. Era implacable, rápido y fuerte, lanzándose contra Pain una y otra vez. Las heridas que el hombre lograba infligir sanaban en segundos, casi sin que el rubio las notara, pero cada golpe que Naruto asestaba se sentía. El camino preta ayudaba, desviando todo el chakra absorbido hacia la curación del cuerpo de la marioneta, pero su capacidad de respuesta era limitada, y Naruto se negaba a disminuir la velocidad ni a cansarse. Era garras, puños y cadenas, en una lluvia interminable de dolor, daño y furia. No era la precisión meticulosa de un Anbu, pero tampoco el instinto animal de un Biju. Era primitivo, pero controlado. Era furioso, pero dirigido, y Pain tuvo que hacer todo lo posible para no ser destrozado. Shinra Tensei obligó al rubio a retroceder, aplicando más poder de lo habitual a la fuerza repulsiva. Naruto simplemente se aferró a los árboles, apenas se desvaneció, pero creó distancia. Realizó rápidos sellos manuales antes de golpear con la mano. Kuchiyose no Jutsu. Quería algo fuerte, capaz de enfrentarse a un berserker como Naruto, pero apenas se materializó el enorme rinoceronte, las cadenas ya serpenteaban alrededor de su cuerpo. No llegó a cargar, se elevó en el aire y se lanzó contra Pain como una monstruosa parodia de un kunai. Lo descartó antes de que aterrizara, solo para fruncir el ceño cuando Naruto irrumpió entre el humo que se disipaba, con esas cadenas inflexibles arrastrándose tras él como las hojas de una medusa dorada. Pain tanteó la conexión tentativa con el cuerpo del camino preta, reanimando el cadáver y lanzándolo hacia Naruto. Necesitaba amortiguar la carga y absorber el chakra del adolescente mientras estaba cerca. Naruto partió el cadáver por la mitad y apenas pareció darse cuenta.
Pones a prueba mi paciencia, gruñó Pain, juntando las manos y concentrándose intensamente. Chibaku Tensei. Una diminuta esfera negra, no más grande que una canica, salió flotando de sus manos. Una de las cadenas de Naruto la golpeó al pasar volando, pero la atravesó y el rubio la descartó de inmediato, considerándola irrelevante. No lo creyó así un momento después, al darse cuenta de que estaba disminuyendo la velocidad. Su cuerpo quedó suspendido en un extraño estado de ingravidez, antes de ser arrastrado lentamente hacia atrás. El suelo a su alrededor comenzó a ceder, primero polvo y hojas, luego pequeños trozos de tierra flotando hacia la pequeña esfera negra. Forcejeó, las cadenas salieron disparadas hacia adelante para hundirse en el suelo, pero eso solo sirvió para arrancar la turba, permitiendo que trozos más grandes de tierra volaran hacia arriba, cada vez más rápido a medida que la creciente bola de detritos y rocas se hacía cada vez más grande. Parecía ridículo, retorciéndose como un alga atrapada en una corriente particularmente violenta. Entonces se estrelló contra la diminuta luna y recuperó el equilibrio, mirando fijamente a la única figura que no se veía afectada por la gravedad trastocada. Los ojos de Pain ya reflejaban una victoria. ¿Cómo no? Esta era la misma técnica que el Rikudo Sennin había usado para crear la luna, ¿cómo podría un niño Jinchuriki escapar de ella? Luchó, sin duda, usando sus cadenas para atrapar y aplastar las rocas que se aproximaban y mantenerse al borde de la técnica en lugar de ser absorbido por ella. Pero pronto, la fuerza de gravedad del planetoide en miniatura se volvería demasiado fuerte. Las cadenas estaban hechas de chakra y no se veían afectadas por la gravedad, pero su cuerpo se volvería lento y pesado, y sería absorbido. Naruto también pareció darse cuenta de esto, luchando con mayor fervor. Intentó usar su jutsu de fuego de nuevo, pero las llamas abrasadoras simplemente se doblaron hacia atrás, atraídas hacia la creciente masa como todo lo demás. Sus cadenas golpearon la roca misma, intentando excavar y destruir la esfera negra que la mantenía unida, pero era demasiado tarde. La roca a esa profundidad ya estaba comprimida hasta alcanzar la dureza del acero. Nunca la alcanzaría a tiempo. Pain casi se sorprendió cuando el rubio se detuvo, simplemente parado allí, en la pequeña luna flotante, mirándolo fijamente, aparentemente desanimado. No, al mirar más de cerca, el aura llameante que lo rodeaba pareció aumentar, se estaba concentrando, consumiendo más poder. A pesar de la seguridad que Pain tenía en su propia técnica, sintió una punzada de inquietud. Naruto extendió la mano, y el chakra comenzó a arremolinarse en su palma. Pain reconoció de inmediato que era la técnica de Jiraiya, pero algo no encajaba. La esfera de chakra que giraba no era azul, era dorada. Concentró más chakra en sus ojos, solo para que estos se agrandaran. No era la técnica de Jiraiya en absoluto, sino una versión alterada, compuesta enteramente de diminutas cadenas de aspecto casi delicado que zumbaban, giraban y rozaban entre sí. Con el aura llameante que cubría al adolescente, casi parecía que tuviera un sol en miniatura en la palma de la mano. La cautela de Pain no hizo más que aumentar. Por la forma en que Jiraiya lo había usado, era un jutsu de muy corto alcance. ¿Qué podía esperar lograr el rubio con? Él lo tiró. Era como ver el mundo a cámara lenta. Naruto echó el brazo hacia atrás como si lanzara una pelota y simplemente le lanzó la técnica a Pain. Eso debería haber sido imposible. Ninguna construcción de chakra debería haber podido mantenerse tan lejos de su creador sin una conexión directa. Debería haberse desestabilizado y disipado. Solo cuando la pequeña esfera de cadenas retorcida estuvo a pocos metros del usuario del Rinnegan, lo comprendió. Las llamas del chakra. La misma razón por la que sus cadenas podían eludir su sendero preta. El Rasengan en cadena sobrevivió mientras el aura circundante se disipara en lugar de la técnica misma. Sin el chakra del Kyuubi, algo así habría sido imposible. Activó su sendero preta, pero ya sabía que no sería suficiente. Se resignó a la derrota en cuanto vio desvanecerse los últimos destellos del aura llameante. En ese instante, la esfera se desplegó como una bomba, catapultando cadenas a velocidades incomparables. Todo fue alcanzado. El suelo, los árboles, Pain, pero la técnica continuó. El giro continuó, invirtiéndose, atrayendo las cadenas y todo lo que habían penetrado. Pain chocó contra 100 trozos de roca, tierra y madera en una extraña parodia de su propio Chibaku Tensei, con el cuerpo aplastado por los escombros. Ahí terminaban las similitudes. Esta técnica no era inmune a la gravedad, y un instante después, junto con el cuerpo de Yaiko, cayó. En la distancia, sintió que su técnica se desmoronaba.
Tendo estaba tan dañado que ya no podía sostenerla. Era humillante verse obligado a yacer allí con un cuerpo destrozado, demasiado parecido a su verdadera situación. Pero sentía a Naruto acercarse y no estaba dispuesto a aceptar su derrota. Sin embargo, en cuanto vio al rubio, supo que era el fin. Naruto ya no brillaba con el chakra del Kyuubi, pero sus ojos ardían con algo mucho más intenso. Cualquier ataque furtivo, cualquier truco que Pain hubiera podido usar en su estado de debilidad, habría fracasado. No eres más que una bestia salvaje, espetó, abandonando la pretensión de su altanera condescendencia. No esperaba que Naruto sonriera. Era una mirada extraña y melancólica, teñida por el odio en sus ojos. «¿Bestia?», dijo. «Tal vez. Mato gente, y a veces lo disfruto. Alguien mucho más sabio que yo me dijo que ser shinobi es un trabajo como cualquier otro, solo que matamos gente. Pero sé la verdad, y bestia es bastante acertado». A Pain le sorprendió la furia que se dibujó en la expresión del adolescente. «¿Pero salvaje?». Naruto se burló. «¿Con toda tu destreza visual ni siquiera puedes verlos? ¿Con todas estas cadenas atando mi cuerpo?». Se pasó los dedos por el cuello, como un convicto acariciando su soga. El Hokage la sostiene, sabiendo que puede apretarla cuando quiera. Bajó la mirada, sacudiendo un pie como si estuviera atado por pesadas esposas. «Esas me anclan a Konoha, asegurándome de que nunca pueda vivir en otro lugar». Bajó la mirada hacia sus muñecas, acariciando algo más fino, más sutil, como los hilos de una marioneta. «Esto me conecta con mi sensei». Finalmente, su mano se alzó para tocar casi tentativamente su corazón, pero Pain no vio nada más cuando una cadena se abalanzó repentinamente hacia adelante, seccionando su columna vertebral sin previo aviso. «Este es el que más me molesta porque ni siquiera lo vi atado». Bueno gente, esos fueron los capítulos número 27 y 28, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo esta historia. Eso es todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, Teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.